Buenas tardes y bienvenidos a la tribuna de hispanistas. Y ahora nos toca hoy Annick Nandy. Es un enorme placer tener aquí a Annick Nandy con nosotros. Y como de costumbre me gustaría hacer una presentación formal de nuestro ponente hoy. Decir que el doctor Annick Nandy consiguió su doctorado en 2017 en la prestigiosa Universidad de Edimburgo con una fellowship de James Watt Fellowship. El doctor Nandy ahora está trabajando como profesor asociado de comunicación multicultural en la Escuela de Negocios de Boston University en Telangana. Es también el director fundador del Centro de Lenguas y de Comunicación Multicultural de la misma universidad y también el director fundador del primer centro de estudios gallegos, y esto es muy importante, que hay en la India, y también tiene su sede en la Universidad Woxen. Él también fue el representante de la Cátedra de Estudios Políticos Lingüísticos en esta institución. Antes que esto, el doctor Annick trabajó como investigador postdoctoral en la Universidad del País Vasco, en España, especialmente en investigación sobre la transmisión intergeneracional de la lengua gallega y la lengua vasca. Él también, tiene muchos otros, la verdad es que tiene muchas otras posiciones ahora mismo, incluyendo con la UNESCO, pero lo que me gustaría realmente remarcar es que el doctor Nandy se especializa en política lingüística, un tema muy importante en España y también creo que en la India, y que sus artículos han aparecido en muchas prestigiosas revistas científicas sobre el tema. A mí lo que me gustaría aquí añadir es que el doctor Nandy realmente cubre un área que muy pocos hispanistas en la India hasta ahora se han dedicado en profundidad, y es precisamente el tema de las lenguas minoritarias. En el caso de España, especialmente en su caso es la lengua gallega, y que tenemos realmente, es una área muy interesante para nosotros, porque España comparte con la India la existencia de lenguas minoritarias en su territorio, que tienen evidentemente una política lingüística diferente de la lengua oficial mayoritaria, ¿no? Y España, yo pienso que puede aprender mucho de la experiencia india. India, me imagino que también puede aprender de la experiencia española, porque es un tema realmente muy candente. Y me gustaría decir que, a diferencia de otras civilizaciones, otros espacios culturales, yo siempre pienso que tanto la India como Europa han apostado por la diversidad lingüística, porque hay otros países que apuestan más bien por la uniformidad lingüística, que sin duda tiene sus ventajas a nivel político, ¿no? Me gustaría también agradecer la presencia de muchos hispanistas hoy, compañeros de Annick Nandy, empezando por la catedrática Viva Mauryan de la University, la primera traductora del Quijote del hindi al español directamente. Español al hindi. Perdón, tienes razón. Del español al hindi. También tenemos aquí con nosotros a Sonia Gupta, de Jamia Millia Islamia, de la Universidad de Jamia Millia Islamia. También tenemos el representante de español de la Universidad de IGNU, y veo aquí que hay muchos estudiantes de escuelas. Bienvenidos al Cervantes. Hoy tenemos el del escolar y por eso quizás hay menos estudiantes hoy, todos se están examinando. Pero es muy importante la labor de IGNU, porque IGNU llega allí donde no llegan las otras universidades, en los lugares más remotos de la India. Tenemos aquí a Vikash Kumar, que está preparando material didáctico precisamente para que llegue a esos sitios remotos, muy alejados de las principales metrópolis indias, y que el español también sea accesible en esos lugares. Y finalmente saludar también a mi buen amigo Akshay Kale,
Xekale, que es ahora profesor en UPI Jindal, pero que durante muchos años ha enseñado en el Cervantes y sigue siendo profesor nuestro. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y sin más demora demos inicio a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pujol. Antes de todo, me gustaría agradecer al Instituto Cervantes. Estoy aquí después de 14 años. En 2010, cuando todavía, otra vez, en la anterior, la última vez cuando el profesor Pujol estaba aquí, estuvimos en contacto. Yo creo que es un buen momento, por lo menos, agradecer otra vez y decir que no podría ser un sociolingüista como hoy si no fuera ese día que nos conocimos a través de un amigo común, Pepe Paz, que nos presentó al profesor Pujol y a mí en 2007. En una pequeña reunión en el Press Club de Kolkata, que el profesor Pujol me había dicho, yo sabía que el profesor Pujol había traducido que he escrito el diccionario sánscrito-catalán en ese momento, y habíamos hablado mucho de tal profesor Pujol que le conocí, y me dijo en un momento dado que ¿sabes? España también es una pequeña India. Eso fue la frase del profesor Pujol que en algún momento a un alumno todavía no ha empezado, estaba pensando hacer el doctorado, pero no todavía había encontrado un tema para pensar o repensar de alguna manera. Después, por supuesto, mi profesora Viva Moria está aquí. Me gustaría agradecerle. También siempre dije que si usted no estuviera ahí, yo no estaría estudiando ese Advanced Diploma in Spanish en la Universidad de Delhi, en DCSE College, pero fue unos encuentros muy interesantes, que al final, que estábamos hablando ayer también en Jamia con el profesor Sonia Gupta, Vikas, un antiguo amigo, muchas veces me había alojado en diferentes sitios en Delhi. Mi primer punto de contacto, está muy bien tener toda la gente aquí, entonces claro, yo pocas veces visito a Delhi últimamente. Pero sí que es una gran alegría para mí, un agradecimiento muy sincero por mi parte, que para la Universidad, para el Instituto Cervantes, por supuesto es una universidad por sí misma, pero bueno, a veces existe algo de slip of tongue, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que me ocurrió. Pero igualmente, me gustaría comenzar este trabajo de investigación etnográfica que había dedicado casi 17 años de mi vida a la lengua gallega. Entonces, claro, eso también bueno, actualmente también los que sabéis más o menos el contexto español, ya sabéis que gallego es una de las lenguas oficiales y ahora tenemos un centro de estudios gallegos un poco lejos de aquí físicamente, pero el centro de la India, en Hyderabad, estáis siempre bienvenidos, que tenemos un centro de estudios gallegos ahí. Bueno, para comenzar me gustaría hablar aquí tenemos algunos aspectos que voy a hablar sobre la transmisión intergeneracional. Para entender qué es la transmisión, se refiere cuando una lengua que estamos hablando, esta lengua tiene que pasar por diferentes generaciones, desde abuelos a, como dirán los padres, y después a la próxima generación, que son los niños. Los cativos, como decimos en Galicia de alguna manera. Y perdonad, por favor, que hay veces habrá influencia gallega, porque mi español es demasiado galeguizado. Yo habitualmente hablo más gallego que español, ¿vale? A no ser que lo que estábamos hablando hace un rato, que casi compuestos no voy a hablar, porque no lo tenemos en el español de Galicia. Entonces eso también es muy importante, que tengamos eso muy claro, que existen diferentes variaciones del español, que eso seguramente que estáis estudiando ahora en diferentes niveles, pero es algo también para reconocer. Entonces, claro, si empezamos a pensar con la perspectiva, ¿qué es política lingüística? Es algo muy importante para pensar. Yo cada vez que organizo, por ejemplo, una charla o una actividad, pregunto a la gente, ¿qué pensáis? ¿Qué es política lingüística? Una respuesta muy habitual sería que es algo que nosotros pensamos que podemos leer, podemos tocar, podemos bajar del internet o a lo mejor en alguna página web del gobierno. Pero os invito para pensar un poco más liberal sobre este tema. Si empezamos a pensar la política lingüística como cualquier decisión sobre la lengua, eso sería aquí sí algo muy diferente para empezar. Porque es cualquier decisión o elección hecha sobre la lengua según las necesidades
del nivel personal, institucional, de la comunidad, familiar, empresarial, estatal o al nivel nacional. Si empezamos a pensar que si somos, aquí todos los alumnos son más que hablan más que 2 idiomas, supongo, porque en la India es muy difícil ser monolingüe. Entonces, claro, hablamos todos más de una lengua. En ese caso, elegimos en diferentes momentos, dependiendo del contexto, qué idioma queremos hablar. Entonces, eso es lo que nos deriva a hacer ciertas decisiones, lo que hemos visto en diferentes contextos. Yo creo que durante la etapa de preguntas, Óscar puede comentar algunas de sus propias experiencias que habíamos debatido varias veces, cómo ocurre el tema de la transmisión intergeneracional. Y vamos a intentar conectar esto. Entonces, claro, si empezamos a pensar, la política lingüística puede dividirse en 3 diferentes aspectos. Primero, son las prácticas lingüísticas, lo que dentro y fuera de la casa, y lo vemos en todos los días del contexto, lo que estamos hablando, en diferentes contextos. Después, ideologías y culturas lingüísticas. Eso sería basada sobre las creencias de la comunidad. Entonces, claro, que cualquier ideología no puede crearse en un día. Entonces, necesita su tiempo. Entonces, claro, lo que estamos estudiando en los colegios, lo que estamos aprendiendo en el contexto donde vivimos, todos estos factores juegan un papel muy importante para tomar estas decisiones, qué idioma hablar y cuándo. Entonces existen cosas del prestigio, existen cosas del lo que les parece importante. Muchas veces, muchos contextos gallegos, que si algún momento estáis visitando Galicia, podéis comprobar que mucha gente gallega, a lo mejor, ellos saben gallego porque estudian en el colegio, pero no lo usan habitualmente. Entonces, claro, es un problema que Eva puede comentar más adelante porque es el desafío más grande que tenemos en los institutos actualmente, para que un gran porcentaje, más de 35% de los alumnos que deberían saber que deberían tener el mismo nivel del español y el gallego, no tienen el nivel suficiente del gallego. Es un factor muy importante, la educación. Después, también las gestiones lingüísticas. Eso también, en todos los niveles podemos hablar de esto, porque gestión lingüística se refiere a algún tipo de planificación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que la lengua sobreviva? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar en casa? ¿Si vamos a poner nuestros hijos a algunas clases particulares? Todos estos factores entran en ese tipo de gestión lingüística. Entonces, ¿cuáles son los actores? Si empezamos a hablar, porque agencia humana se refiere a los actores, diferentes actores. Eso se refiere a todos nosotros. Si empezamos a enfocar un poco, podemos ver que los actores que viven y realizan la política lingüística de su día a día son el funcionariado, las empresas, educadores, estudiantes, progenitores, en ese caso padres y madres, y distintos miembros adultos de la familia. Muchas veces los padres, que tienen a lo mejor alguna decisión tomada, pero también puede cambiar un poco la situación porque hay algún adulto mayor dentro del contexto familiar que puede pedir ciertos tipos de cambios para los, para los niños. Están corrigiendo su uso de lengua, ¿no? Entonces también eso puede afectar en algún momento. Entonces, la interpretación y la implementación de la política del gobierno, política lingüística del gobierno, se lleva a cabo a través de estos actores que acabamos de mencionar. Entonces, la mayoría de los casos tienen una tendencia de seguir la política nacional por inercia. Eso es algo muy importante porque eso todo viene del sistema educativo, lo que hemos absorbido a lo largo de nuestra vida, la experiencia fuera de casa. Todos estos factores juegan un papel importante para la interpretación de la política lingüística exterior, lo que viene del gobierno. Entonces, es algo que tenemos que pensar siempre. Ahora, no todas las políticas lingüísticas, ya sabemos que tiene aspectos de injusticia incorporado ya en la política lingüística, porque cuando estamos hablando, la política lingüística no está creada a través de, como diría, hablando con toda la gente, en principio, lo que se representa. Entonces, una comunidad. La intención de política lingüística del Estado es, de alguna manera, controlar el consenso ideológico de la comunidad. A través de eso, por ejemplo, el proceso de la corrección es uno de los factores muy importantes en ese caso. Porque continuamente, ¿cuál es el uso
real de la lengua está continuamente definido por libros de gramática y después ejecutado por diferentes profesores en diferentes momentos del colegio, que un niño aprende esa lengua, de ese proceso. Es un factor muy importante también, porque aquí también existen ideologías que realmente controlan. Las políticas lingüísticas educativas suelen ser el instrumento clave para manipular o imponer comportamientos lingüísticos. Todos nosotros pasamos por eso, porque hay cierta diferencia, existe, por ejemplo, un dialecto de una variación de una lengua que hablamos, muchas veces fueron corregidos a lo largo de nuestra vida escolar, en ese caso, porque los profesores, en ese caso, son los mayores agentes para realizar ese tipo de cambios. Los actores que realizan la política lingüística en contextos de día a día son los progenitores, estudiantes y profesores y otros miembros de su sociedad civil que habíamos hablado. En estos actores, si están decepcionados con la política lingüística del gobierno, mi investigación ha subrayado que, en ese caso, que pueden crear su propia política lingüística de resistencia para combatir las ideologías del Estado. Hemos visto cosas similares en diferentes otros contextos también. Estas micropolíticas, lo que estamos hablando sobre las políticas al nivel muy contextual, en ese caso al nivel individual o al nivel de familia, lo que estamos hablando como micropolíticas de resistencia, pueden tener lugar tanto al ámbito familiar como en el contexto escolar, dentro de clase o en ámbito laboral. Porque hay muchas veces, por ejemplo, si entramos en Springfield, por ejemplo, en Galicia, te van a decir hola en gallego. Y también creo que en Cataluña varias empresas tienen una clara, muy determinada política lingüística de por lo menos las primeras palabras y oraciones deberían ser en catalán. Entonces, ese tipo de factores que ya hemos visto en distintos contextos. Mirad más. Entonces, eso fue más o menos mi investigación a lo largo de las últimas 2 décadas. Política lingüística familiar. Ahora, ¿qué es política lingüística familiar? Se define como unas decisiones explícitas o implícitas que los miembros adultos de familia, los progenitores, abuelos, entre otros, toman sobre el uso lingüístico y aprendizaje de las lenguas de los niños en el ámbito familiar. Eso podemos mirar más ejemplos. Pero antes de entrar, eso sería la parte teórica más importante, eso fue más o menos como diría, el final de mi trabajo, por ejemplo. Por lo menos, creo que, si está aquí, no va. No pasa nada, está bien, se puede ver y está bien. Simplemente está en inglés y podemos ver igualmente. Claro, muchas veces pensamos, y el gobierno gallego varias veces que realmente empujó para hacer esta investigación para mí, porque siempre tenía esa idea que familia no está hablando. Nosotros estamos ofreciendo todo en el colegio, pero familia no está hablando el idioma. Entonces, claro, eso es lo que me dejó pensar en ese caso en el inicio de mi investigación. Entonces quería llegar a esa perspectiva para poder entender qué son los factores, cuáles son los factores en ese caso que realmente está causando ese tipo de pérdida del idioma. En ese caso podemos ver que existen, en mi investigación puedo ver que existen 4 contextos más importantes. Al exterior, fuera de casa. Entonces sería como sociopolítico, contexto sociolingüístico, contexto sociocultural y contexto socioeconómico. Después tenemos otra barra que podemos ver que es como la socialización de la lengua. Entonces sí, en el mundo que estamos teniendo fuera de casa, si realmente ahí los alumnos están hablando o no. Entonces si tienen amigos gallegohablantes, si tienen otras lenguas o hablantes de lenguas minoritarias. Y eso también puede causar algunas veces, como lo que llamamos en inglés peer pressure, que realmente cambia, muchas veces afecta el uso de la lengua diaria, ¿no? Entonces, después tenemos otros 4 factores muy importantes que home literacy environment, qué tipo de ambiente de alfabetización tenemos dentro del contexto familiar. Entonces, eso es un factor muy importante, eso se refiere a qué tipo de música, qué tipo de libros, qué tipo de recursos tienen los padres para mantener el idioma. Después tenemos el conocimiento de los padres sobre bilingüismo. Ahora, hay muchos padres que en España podemos ver actualmente los nuevos proyectos que estamos viendo que se refiere que los padres están bastante
como diría, informado en ese caso sobre el poder del bilingüismo, lo que llamamos el bilingüismo aditivo. Entonces, muchos padres en mis discursos dijeron que el uso del gallego, cómo puede ayudar para los niños para aprender más portugués y el poder del portugués, no solamente en español, inglés, portugués, vamos a llegar al mundo. Entonces, es una perspectiva de lo que estamos hablando en ese caso. Después, lengua de los padres. Que lengua de los padres también tiene una influencia muy potente sobre el uso lingüístico dentro del contexto familiar. Aunque tenemos casos ahora, últimamente los nuevos trabajos que está haciendo UNED es sobre los padres que están español hablantes de toda la vida, están empezando a hablar en inglés en casa, considerando que los hijos pueden aprender inglés de esa manera. Yo creo que teníamos bastantes debates sobre este tema antes también. Entonces, parental background, como diría, ¿cómo ser? Sí. Varios proyectos, de hecho, que de MAEC ahora mismo está yendo a ese camino, porque de hecho que estamos trabajando con algunos de Salamanca, un proyecto similar al nivel nacional ahí en España. Porque porque yo mismo he encontrado cosas, como diría, perfiles similares de los padres en País Vasco, que dijeron que ellos hablan en casa hablan en inglés, en vez de euskera, que ambos podrían hablarlo, pero no. Entonces, claro, de alguna manera, inglés, sí, inglés está, de alguna forma, está ocupando ahora el sitio, esas horas dedicadas a la lengua minoritaria, uno de los discursos del plurilingüismo del gobierno, que voy a entrar ahora dentro de poco. Después, ¿cuál fueron la experiencia de los padres? También puede funcionar de una manera así. Los padres no estaban muy contentos cuando estaban estudiando y no aprendieron gallego bien, entonces eso también puede afectar algunas veces la decisión lingüística. Y después ya tenemos hablado de estos temas, como ideología lingüística, gestión y las prácticas, y después tenemos intervención por parte de los padres, y después tenemos las capitales, lo que tienen los padres, y ellos pueden mandar a los hijos para aprender una lengua afuera, pueden tener un profesor particular, o otros factores como qué tipo de red social mantienen o qué tipo de expectativas tienen. Por ser indios deberíamos saber cuáles son las expectativas, es algo muy importante en el contexto indio. Muchos de nosotros ya sabemos que la decisión ya está hecha, qué vas a estudiar, qué vas a hacer, si vas a ir a una IIT o vas a ir a otro sitio, o con quién vas a casar también, muchas veces, ya lo sabemos. Entonces, claro, otro importante punto sería el input. ¿Hasta qué punto que nosotros podemos ver que estamos ofreciendo, a qué horas estamos hablando? Voy a intentar explicar un poco sobre este tema. Galicia, un estudio de caso para nosotros. Es el contexto gallego, bueno, que donde había trabajado yo habitualmente en distintos temas, casi 3. Ya sabemos que es como, es el idioma cooficial junto con el castellano, pero castellano siempre arriba. Después tenemos como 3 millones de habitantes en Galicia, todavía tenemos que mirar cuántos están hablando. Casi 41% de la población total declara que el gallego como su primera lengua. Después, como también digo, L1 a veces, ¿no? Entonces, claro, es aproximadamente unos 31% tiene el castellano como su primera lengua y 25% dice o declara que como de alguna manera creció esa población hablando ambas lenguas. Entonces, como entre comillas, bilingüe. Digo entre comillas porque todavía son los datos que son más bien cuantitativos, entonces tiene algún margen para poder entender, ¿no? ¿Cómo fueron los últimos 4 décadas de políticas lingüísticas de Galicia? Bueno, últimos datos son bastante preocupantes, voy a entrar al final de todo. Desde el comienzo de la autonomía, aunque existió siempre una política lingüística en papel, pero su gestión siempre fue algo muy así como decimos, low intensity, como diría, como una intensidad baja. Por decirlo de alguna manera, que hubo una política lingüística en el papel, pero su gestión y su, como diría, implementación siempre estaba dejado al nivel muy, como diría, local. Es decir, en el aula el profesor puede decidir que estaba hablando o no. Y sobre todo había varios diferentes tipos de sistemas escolares que existen en España que también afecta en la ejecución de esa política lingüística. Entonces, esta situación favoreció una política lingüística de baja intensidad con un enfoque muy especial
sobre el sector educativo. También hay que decir una cosa muy importante, que la política lingüística de Galicia siempre estaba mirando hacia Cataluña. Entonces, de alguna manera es una vaga imitación de la política lingüística o el proceso de normalización lingüística que ocurrió en Cataluña. Pero el problema de este proceso era porque en ese caso no tenemos la misma historia del desarrollo del idioma. Entonces, claro, la situación tiene mucho más para hablar, podemos hablar a la hora de las preguntas. En 2010 el gobierno de centro-derecha cambió la política lingüística y propuso un nuevo decreto que se llama Decreto de Plurilingüismo. Ese decreto garantiza que el medio de instrucción del sistema preescolar infantil sea la lengua utilizada en casa. Lo que yo siempre digo que es el documento, lo que yo llamo, es un Quixotic Language. Porque de alguna manera todos los niños que están en un contexto urbano-periurbano, ya de la situación como tenemos, porque los contextos urbanos periurbanos están más castellanizados, entonces los niños, por norma, ya tienen el idioma principal, sería el castellano. Entonces, automáticamente, las escuelas de los contextos urbanos y periurbanos ya tienen el español como lengua, como primera lengua. En ese caso, como por decirlo un ejemplo, en una ciudad como Vigo, no sé si me puedes contrastar, en ese caso lleva 1% del alumnado que va al colegio tiene el gallego. 1%. En Coruña ese número de 1% va aún más abajo. Eva es una profesora en secundaria y ya puede comentar. Totalmente de acuerdo. O sea, niños pequeños que yo les hablaba en gallego y no me entendían en las ciudades. Eso es. Entonces, eso por lo menos está bien siempre tener a alguien en la audiencia que puede justificar eso. Porque a veces parece que, bueno, este indio que había hecho está hablando aquí. Entonces, por lo menos está bien. Gracias, Eva, por eso. Él lo había pagado, ¿eh? Se lo has traído de Galicia. Sí, sí, sí. Sí, sí. El decreto de plurilingüismo, en ese caso, cuando yo empecé mi investigación en 2012, el decreto del plurilingüismo estaba justo, habían como comenzado. Entonces tuve varios debates en diferentes momentos sobre, como diría, el proceso de invisibilización del gallego en ese contexto. Eso es lo que realmente, en ese momento los de política lingüística con los que había trabajado varios años, en ese momento no querían aceptar esta situación. Que no, política lingüística no es un problema. El problema está en casa. Como que el casa es como una isla. Y esa isla vive, no tiene contacto con nadie más fuera. Pero el discurso y el trabajo podríamos ver ahora con los datos de IGE, después de varios años ahora, ya podemos ver que jugó un papel muy importante y hay una pérdida entre 53,6% de los niños entre 5 a 14 años ahora hablan siempre y siempre en castellano. Entonces, es de alguna manera el bilingüismo que estábamos hablando está un poco muy complicado para tener como una meta en el contexto como este. Entonces tiene que tener políticas lingüísticas que podría favorecer el uso de ambos idiomas. Las preguntas principales de mi investigación fue ¿qué prácticas implementan las familias para promover el uso de las lenguas minoritarias, en ese caso como el gallego? Se trata siempre de decisiones conscientes y cómo se negocian las decisiones en ámbitos privados y cómo están relacionados con ideologías lingüísticas o más amplias de la políticas de la lengua. ¿Qué factores influyen estos éxito o fracaso de estas políticas y prácticas lingüísticas? Pues esto más o menos como lo había empezado la investigación. Esto, como es un trabajo etnográfico, tengo que decir un par de cosas que cómo fue mi trayectoria ahí. Entonces, claro, porque para hacer un trabajo etnográfico ya sabemos que el investigador, sí, su objetividad es muy importante. En ese caso, más o menos se puede ver que llegué la primera vez en 2007, volví a estudiar, para estudiar ahí en 2008, y primer curso del gallego en Escuela Oficial de Idiomas, que había suspendido en 2009, sí que había suspendido en Escuela Oficial de Idiomas, y después tenía muchos apoyos de muchos amigos. Después, claro, había acabado diferentes cursos, algunos que mi casa estuvo ahí, en algún cursillo de Galicia también, el del gallego. Y después también tenía como un poco de
un programa que se llama El Cultura 10. Tengo unos segundos para compartir con vosotros para que tengamos una idea cómo fue. Bueno, por esta pista empieza una viaje por este soy yo, que tenía más pelo. A Costa de Camariñas é ben coñecida polas súas paisaxes totalmente naturais. Berni, un veciño, prometeu levarme a lugares que só coñece a xente da zona. Este é o Faro Cabo Vilar e hoxe temos a oportunidade de subir a parte máis alta deste faro. Agora vamos a subir a torre. Que la gente que no conoce, ese símbolo es de la televisión oficial de Galicia. La televisión de Galicia. Lo que llamamos Telegaita. Sí. Sí, exactamente. Bueno, había varios otros factores, pero vamos, para comenzar otra vez aquí. Un segundo. Sí, entonces, cuando he empezado bueno, os voy a presentar dos contextos muy interesantes. Uno son los datos del pre-COVID y otro es post-COVID, un poco para poder entender un poco, porque los datos pre-COVID eran mis notas del campo y las observaciones, 18 entrevistas individuales, semiestructuradas, y después también en diferentes sitios, ¿no? Entonces, como se llama en inglés, multi-sited ethnography, que es lo que había trabajado yo. 2 grupos de discusión en Vigo y después 3 o 4 parejas cada uno y una auditoría de uso lingüístico dentro de contexto familiar. Ahora, los que pensáis hacer investigación en trabajos cualitativos, normalmente la gente te responde, pero igualmente puede ser mentiras, porque muchas veces es un poco, como diría en inglés, intimidating, de que un indio está hablando en gallego y otro que está delante de mí se siente un poco incómodo de alguna manera. Sí, Eva puede contar un poco sobre ese tipo de situaciones, porque eso pasa a veces. Entonces, claro, había muchos padres que a lo mejor se sentían un poco que le parecía mal, entonces, claro, me decían cosas que no se realmente están haciendo. Entonces, para entrar un poco qué es lo que está pasando dentro del contexto familiar, había desarrollado un programa, lo que llamo el Family Language Audit, que después he escrito sobre eso también. Eso nos permite para poder ver, como diría, como un trailer lo que está pasando dentro del contexto familiar. Entonces, uno de los ejemplos está aquí. Espero que... Explico. Hoy vamos a grabar un poquillo por la cena, porque sabes que otro día un rapaz llamó a mami os explicó que estaba haciendo un trabajo, fixeron unas ¿Qué pasó? Estoy explicando. ¿Qué pasaste? No me has contado. Mamá, llamaron por teléfono, cando iba de esa música otro día. Era Nick. Un rapaz que fixeron as entrevistas, que estaba facendo un traballo, necesitaba que grabáramos 10 minutos ahora na cea para ver como preparáramos a casa. Vale. Entón, pues bueno, vamos a gravar 10 minutos na cea. Juntamos lo poco y lo malo. ¿Cómo está la pizza? Era mejor avisar. ¿Ya estás grabando? Sí. Vale, eso no será un poquito grande. Hola. Cacho en medio. Pues lo que... perdón, un segundo. Entonces, lo que está pasando aquí, que es una familia de 2 hijos, padre y madre, padre es hablante del gallego, madre habla español. Claro, podemos ver en esta situación lo que llamamos en inglés como dinner talk. Entonces, claro, una situación normal y corriente, el padre empezó a poner la grabadora, entonces la gente empezó a hablar entre ellos y tal, y la hija, porque el padre dice, yo he comprometido que con mi hija me voy a hablar solo en gallego. Así fue. Entonces, claro, la hija empieza a hablar en gallego, en el momento que la madre interviene, cambia para el español y nunca vuelve a lo largo de la comunicación. Y eso es lo que pasa habitualmente.
en varios contextos donde existen es el poder del español, como la lengua mayoritaria en un contexto minorizado como de Galicia. Claro, el uso vehicular de la casa se convierte solo español en ese caso. Es una pregunta que si realmente estamos siendo bilingües en ese caso. Otra vez volvemos con otras observaciones. Ahora, durante todo el tiempo de confinamiento yo estaba en Galicia. Entonces me ocurrió, porque muchos padres me decían que, como este padre mismo, me decía, oye, lo que pasa que, sabes, que yo estoy trabajando todo el día, también mi mujer, más tiempo que pasa en casa, a lo mejor con su mamá, entonces lo que tiene, el problema más grave es que no pasamos el tiempo suficiente con los hijos para, de alguna manera, gestionar la lengua. En ese caso, me daba la impresión de que, entonces, claro, durante el confinamiento todo el mundo está en casa. ¿Cómo es la situación con las familias que son gallego hablantes? Os presento unos datos un poco de manera rápida. Este es el caso de Javier y Julia que acabamos de escuchar ahora, el diálogo. Después, aquí puedes ver que Javier está hablando con mi filla, tengo dos nenos pequeños. I think that you can, que podéis entender lo que está ahí, que no tengo que traducir al castellano, es muy fácil. Entonces, claro, él dice que había comprometido a hablar en gallego, ¿vale? Entonces, Julia, su mujer, dice, porque son entrevistas individuales, ella comenta que se le olvida casi siempre. Él intenta, pero se olvida. Es el poder lo que estábamos hablando, el poder simbólico del idioma dominante en una sociedad bilingüe. Después tenemos el caso de Julia, que aunque sea español hablante, pero es un pro para el gallego en ese caso, una madre pro gallega en ese caso, y ella dice que lo intentamos algún momento, pero no lo conseguimos, porque tenemos en la casa lecturas, muchísimas lecturas en gallego, música infantil, prácticamente todo en gallego, pero la conversación en gallego tenemos muy poca. Lo más importante. Entonces, claro, es el factor que estaba hablando hace un rato, ese círculo vicioso que estábamos mirando, que cómo es el factor, cuáles son los factores importantes. Otro tema muy interesante que voy a poner aquí, porque es el otro extremo, ¿no? Estábamos hablando de una familia normal, ahora os presento una familia de los activistas. Activistas que fue mi trabajo, mi única dedicación hasta a lo largo de los últimos 20 años es para, de alguna manera, grabar en mi trabajo ese activismo social que realmente viene de abajo para arriba, los discursos. Entonces, claro, este es uno de los casos muy interesantes que intentaron crear un contradiscurso, de alguna manera, de nacionalismo gallego culturalmente. Entonces, claro, el señor llega a crear su kilt gallego para ser celta. Entonces, claro, no es como es el otro extremo estoy hablando. Entonces, claro, cuando tú necesitas de alguna manera algún valor, de alguna manera conectar eso con un discurso que ya presente, de alguna manera todo el discurso de Manuel Murguía y Rosalía de Castro, tenemos bastante Vicente Risco, la gente que había hablado del celtismo en el contexto gallego. Por cierto, lingüísticamente, hace 900 años tenemos varias palabras del celta en gallego, pero ninguna vez, hasta por lo menos lo que tenemos, 900 años atrás había lengua celta ahí, en esa tierra, pero el resto es, como diría, un nacionalismo imaginario en ese caso, preparado para contestar los discursos que tienen que defender ellos. Como había dicho, human actors, actores humanos. Entonces buscamos una manera para... Había un tiempo que la gente estaba muy cogiendo el discurso de que los gallegos tienen sangre vikingo. También lo había escuchado, ¿eh? Pero por decirlo de alguna manera podéis ver esto, que cómo es su conversación. Perdón. 24 de 2015, 3 minutos a mañana y camino a la escuela. Papá, ¿tres teléfonos? ¿Haces? 3 teléfonos. No, 3 teléfonos, no. Es una grabadora. Sí, un teléfono de lavadora. De grabadora, no de lavadora. ¿Sabía? De grabadora, ¿no sabes cuál es? Otra de figueradora. Sí, de figueradora. Lo que quería decir aquí, que la hija, bueno, padre e hija está hablando, Eva está riendo con el discurso que vemos, porque
La grabadora es pequeña, entonces claro, ella está pensando, es un teléfono móvil, entonces está preguntando a papá que papá, ¿tienes 3 teléfonos? Dice, no, tengo un teléfono, esto es una grabadora. Entonces ella lo coge, no entiende que es grabadora, entonces crea una historia como diciendo es un teléfono de lavadora. Porque la lavadora lo conoce, ¿no? Pero grabadora no conoce. Entonces, claro, lo que conoce ella utiliza, pero lo que realmente vemos aquí en esta casa, que la niña de 3 años y medio es capaz de mantener el gallego en el contexto familiar, porque ambos padres hablan gallego, y llevan a su hija en un contexto que hay una escuela privada que ofrece el gallego como lengua vehicular. Estoy hablando de Escola Semente. Pues entonces, ¿qué es lo que hacen estos padres? Muchas veces, como una de la madre que Elena, de Santiago, esta familia, que la padre nos comenta que cómo fue su situación, la familia de Salvador, porque tengo nombres ficticios, entonces me sale el nombre real, sin querer, pero bueno, tengo que cambiarlo, entonces claro, a veces le pasa con su hijo Bruno, que si está hablando en gallego en casa, en ese caso tiene un hijo mayor, entonces ese hijo si está hablando en escuela en gallego, hay gente que que burlan de él y esas cosas, entonces claro, eso le afecta y él muda para castellano, entonces es un factor muy importante en un contexto minoritario. En ese caso, entonces, claro, los padres dedican para desarrollar un prestigio del idioma en casa. Hablan con el niño, explican que este es una convivencia de ambos idiomas, tienes que saber los dos, pero igualmente nadie te va, ¿qué te puede hacer máximo por haber hablado en gallego? Entonces, si te quieren, tus amigos te van a querer, no es porque tú estás hablando el gallego o en español, te quieren porque tú como eres. Entonces, esta lengua es parte de tu identidad, lo tienes que mantenerlo. Entonces, como en inglés lo diríamos como un identity planning. Después tenemos el caso de estos grupos, como la Asociación Semente, con los que había investigado yo. Entonces, están intentando crear unos espacios seguros culturalmente para el gallego, para la cultura gallega en la sociedad. Entonces, claro, que tenemos ese tipo de actividades en la calle, la gente está hablando sobre pedagogía alternativa, etcétera, etcétera, ese factor. Después tenemos un caso también muy interesante, la movilización social de diferentes grupos de los padres, mayoritariamente mantenido por los padres, que ellos crearon diferentes tipos de escuelas, como diría, privadas en ese caso, de movilización social, a través de movilización social, y lo consiguieron de alguna manera, podemos ver, y también como conectar con otras personas de militancia, en ese caso de la lengua. Entonces, claro, el grupo Semente, en ese caso, se fueron a País Vasco, miraron cómo son los modelos de Ikastola que fueron bastante como útiles en ese caso durante el tiempo, durante el franquismo, vamos, y después ahora Ikastola ya forma parte del gobierno. Pero ahora lo que estamos hablando que Escola Semente visita ahí, aprende, habla con los profesores ahí, eso también de alguna manera fue bastante útil. A través también, otra vez, utilizan crowdfunding, plataformas como este, para poder conseguir dinero para poder financiar los colegios. Por ejemplo, durante la pandemia estaban buscando un local, porque Escola Semente en Santiago comenzó con 4 alumnos. Ahora podemos ver la situación que han llegado, diremos porque yo formaba parte de activismo social. Un investigador que trabaja en sociolingüística es muy difícil que me separe de ese grupo, porque es el grupo que estoy investigando. Entonces, eso formaba parte de mi movilización social para la lengua gallega, en ese caso. Entonces, ellos habían conseguido más que lo que estaban pensando. Entonces, han conseguido tener escuelas infantiles que va a dirigir en gallego completamente, y también la educación infantil en diferentes sitios. Otro caso, al final, el caso de biopoder parental, lo que estaba a referir aquí, porque bueno, lo sé que biopoder del Foucault se puede considerar de una forma donde hay un control, un mecanismo, estamos hablando para controlar poblaciones grandes. Pero en mi trabajo había interpretado ese concepto mayoritario en un contexto micro. Entonces, muchas veces los padres consideran, como en este contexto ya sabemos todos, que padres muchas veces consideran como que es su derecho de poder tomar las decisiones sobre sus hijos. Es normal en todos los contextos, porque los padres deciden en qué escuela van o qué lengua hablan, lo que sea, dentro del contexto familiar.
En este caso especial, como sabemos que la socialización, el proceso de socialización en el contexto de Galicia es muy difícil que mantengan el español fuera, en esos contextos ellos empezaron a crear un grupo de WhatsApp para poder, y de Telegram también, para poder conectar con otros padres con mismas mentalidades para quedar y jugar en gallego. Entonces, eso sí que fue algo muy importante. No estoy diciendo que sí es bueno o malo, pero igualmente estos padres crearon un grupo de WhatsApp para quedar en diferentes sitios de Santiago o de Vigo, en otras ciudades, donde están, bueno, los niños están estudiando y después del colegio pueden quedar para jugar en gallego. Eso también fue un factor muy importante de alguna manera. Bueno, la conclusión, en contexto sociolingüístico de Galicia, el castellano posee un mayor capital social y poder simbólico que el gallego, sin duda, tras 40 años de políticas lingüísticas en Galicia. El castellano como un idioma predominante en el exterior, a través de su control hegemónico en ese caso, está creando incongruencias, en contradicciones en prácticas lingüísticas domésticas hacia el gallego. Aunque muchos padres pro-gallegos desarrollan la política lingüística de existencia dentro de familia a favor de gallego, a través de sus prácticas lingüísticas y colectivas, la mayoría de los casos no consiguen que sus hijos sigan hablando en gallego. Aunque queda por comprobar todavía que cómo va a pasar con los nuevos hablantes y si se puede hacer políticas lingüísticas más pro-gallego en ese caso. Un rápido paso por durante el confinamiento los datos son más positivos. Creo que ahora ya después del confinamiento se fracasó todo. Aquí había tenido como unos grupos de discusión donde los padres dijeron, la madre de Coruña dijo que ahora hablan 100% en gallego, sobre todo mi hijo menor que ha vuelto a hablar en gallego por completo. Un purismo que se puede detectar. Para mí fue lo más positivo para el confinamiento. Porque en un contexto social tan profundamente castellanizado, en ese caso como lo de Coruña, como digo, eso es uno de los desafíos para los padres. Más o menos algo similar para otros padres que había entrevistado a través de un grupo de discusión en Sanxenxo. ¿Cómo se dice? ¿Sanxenxo? Sí, porque eso lo he puesto aquí en gallego porque me parecía tenía más sentido. Pero bueno, más o menos lo mismo, algunas publicaciones y graciñas. Si hay algunas preguntas hay. O comentarios. No, eso diría. No, muchas gracias por esta exposición. Creo que está muy bien que en la India se conozca también la suerte de los otros idiomas españoles, ¿no? Mi pregunta es muy simple, ¿no? A mí me da la sensación de que cuando tenemos que esforzarnos por hablar en casa, ¿no? Y poner más tiempo, ¿no está la batalla perdida ya? Sí. Porque a mí me parece que la cosa no puede ir de abajo arriba, tiene que ir de arriba abajo, ¿no? Si realmente una política lingüística es muy complicado, ¿no? Lo hemos visto también en Cataluña, en donde el catalán está retrocediendo, a pesar de las políticas lingüísticas. A veces en el resto de España no se sabe, pero el catalán realmente, todos los estudios, está retrocediendo, a pesar de haber tenido una normalización muy exitosa y haber desarrollado una televisión muy potente en catalán, que fue capaz de captar la imaginación de niños y jóvenes en los años 80 y 90, pero con la llegada de la globalización y de Internet, esa política lingüística que tuvo tanto éxito en la televisión autonómica, pues ha desaparecido, porque ahora hoy en día los contenidos ya no se obtienen a través de los... Por lo tanto, realmente uno tiene la sensación, ¿no?, de que desde la familia, desde abajo, es prácticamente una lucha muy difícil. ¿Qué piensas sobre eso? Muchas gracias por la pregunta, profesor Pujol. Considero que no tiene que ser ni solo de arriba abajo, también abajo arriba, ambas partes, porque todos nosotros podemos cambiar. Somos una gota en el océano, lo sabemos, pero igualmente hemos visto situaciones similares, como en los estudios de caso que había presentado ahora, que sí que existe, que hay que encontrar, como diría, la manera de nadar contra la ola, porque no hay otra forma. Si somos hablantes de lenguas minoritarias, ayer estábamos hablando con profesora Sonia en Jamia,
que cuál es la situación de Maithili. Y cuando estamos hablando de las lenguas como de lo que estás hablando, el hindi, bihari, otras variaciones de las lenguas, ¿no? Que estamos hablando que cómo van a sobrevivir esos idiomas. Entonces estos idiomas, claro, es un comentario muy interesante que Colin Williams es uno de los más conocidos de políticas lingüísticas de Gales. Tuve la suerte de estar con él varios momentos en diferentes proyectos que habíamos trabajado juntos. En una cena me había dicho una cosa muy simple. Me dijo que una lengua mayoritaria no puede sobrevivir sin el apoyo por parte de la lengua mayoritaria. Entonces, claro, tiene, sí, para la sostenibilidad de la sociedad y sobre todo como la pérdida de la lengua es muy importante ahora mismo, varias organizaciones como UNESCO y otros están también ofreciendo el apoyo. Hemos visto casos similares a lo que acabas de mencionar, porque siempre hubo un apoyo muy fuerte, positivo hacia la lengua minorizada, en el caso en catalán o en el caso de euskera, pero la gente no consigue. Claro, entonces tiene que tener como de una manera una política lingüística favorable que tenemos que mantener y también hay que promover el uso. A mayor caso lo que podemos ver es el espacio, es el poder que existe de una lengua mayoritaria. A lo mejor si empezamos a mudar muy rápidamente en inglés, si una persona no es hablante de una lengua minorizada en un contexto indio, por ejemplo, lo hemos visto varias veces. Entonces, claro, existe ese tipo de situaciones, van a existir siempre. Pero existe también un papel, lo que habíamos hablado ayer, sobre los nuevos hablantes que habían, de hecho que salió de Cataluña el todo tema de neoparlant. Entonces, claro, los neoparlantes y después neofalantes en el contexto gallego y otros contextos. Es el caso sí que podemos tomar como un ejemplo, que sí que se puede hacer cosas desde abajo arriba, porque si existe un apoyo gubernamental, claro que es más positivo, pero igualmente al mismo tiempo no se puede desvalorar de esa misma manera el poder que habías aplicado tú con tu propio caso estando en India, que es un caso para pensar, porque habías conseguido que tu hijo en un contexto como aquí habla en catalán. Eso es la transmisión, porque por eso ese tipo de investigaciones fueron bastante bienvenidas por Real Academia Gallega en su momento. Porque fue más fácil, porque ellos utilizaron este modelo que había presentado para mirar la práctica lingüística de los niños. Y tenemos datos muy interesantes, que el libro que escribí con los de la Academia Gallega tiene ese tipo de modelos para poder entender qué es lo que está pasando, al final, al fondo, dentro del contexto familiar. Pero claro que no un estudio de casos sería suficiente, necesitamos más ejemplos que tenemos que hablar. Entonces, claro, ayer hablé sobre neofalantes.gal, que hay cómo hay que crear una sensibilización sobre la importancia de estas lenguas minorizadas, porque, claro, para mucha gente, si solo tenemos una lengua ya sería suficiente, no hace falta más. Pero tenemos que mirar que por lo menos de una perspectiva más educada sobre otras lenguas, otros conocimientos, para que... Yo estoy de acuerdo, y esto lo hemos hablado tú y yo más de una vez, ¿no? A mí me parece que lo que hace que las lenguas minoritarias se conserven es la percepción de los padres de que tienen una obligación de transmitir esa lengua, y no por motivos económicos, ¿no? Porque evidentemente yo no enseño catalán a mi hijo para que encuentre trabajo, porque sabemos los límites de esa lengua, ¿no? Pero esa conciencia lingüística que tiene una persona, que quiere transmitir a su hijo su lengua, aun sabiendo que esa lengua no le dará un puesto de trabajo excepcional, ¿no? Esa mentalidad es importante. Y es la que hace... Yo he visto que muchas veces muchos inmigrantes no tienen ese tipo de mentalidad. Sean indios, incluso españoles, cuando emigran a otro país, en lugar de enseñar la lengua propia minoritaria que llevan de su país, con la excusa de una mejor adaptación, le enseñan directamente la lengua local mayoritaria. Evidentemente, para mí esto es un gran error, porque parte de la noción equivocada que un niño no puede aprender como un hablante nativo 4 o 5 lenguas, ¿no? Y eso entonces, y sin saberlo, en mi opinión, ese migrante que en un momento dado, porque escapa de la pobreza, escapa de lo que sea, y llega a un país y en cierta manera no quiere transmitir su lengua propia, yo creo que lo que está haciendo en el fondo
es disminuir la capacidad de su propio hijo, que en lugar de conocer su propia lengua y su propia identidad cultural, entonces, y de adquirir como un hablante nativo la lengua del país de adopción, cosa que puede hacer perfectamente, pues limita su herencia cultural que se transmite sobre todo y principalmente a través de la lengua, porque la lengua es el dominio número uno de la cultura humana, como todos sabemos, porque es nuestra capacidad, ¿no? Esto es muy interesante. Cuando una comunidad determinada pierde esa conciencia lingüística, ¿no? Tú me has mencionado mi caso particular y me has invitado un poco a comentarlo. Sí, sí, sí. Mi hijo nació en Benarés, ¿no? Y mi hijo fue un bilingüe de 2 lenguas, hindi y catalán. 2 lenguas que todos sabemos, incluso en la India, evidentemente, la mayor parte de las familias indias quieren que su hijo sea muy eficiente en inglés, porque no piensan en la lengua como algo identitario, sino piensan en la lengua como algo profesional. Mi hijo aprendió hindi primero, porque iba a una escuela hindi medium, y aprendió catalán en casa, y solo hablaba hindi y catalán en los primeros años. Ni a mi mujer ni a mí nos preocupaba en absoluto, porque confiábamos en su capacidad para aprender 4 lenguas. Luego mi propia esposa le enseñó castellano con libros de texto. No hablábamos castellano en casa, pero mi hijo podía leer castellano. De hecho, yo le leía antes de dormir los cuentos de Mortadelo y Filemón, pero no hablaba castellano. Lo podía leer y lo podía realmente incluso escribir y lo podía entender, pero lo hablaba con cierta dificultad porque no tenía la oportunidad de hablarlo, ¿no? Evidentemente. Luego, en un momento dado, mi hijo en Benarés, cuando pasó a secundaria, ya entró en English Medium, que era lo habitual en la ciudad de Benarés, en las familias de clase media, como todo el mundo sabe, en la India. Al mismo tiempo, fue perfeccionando su español y realmente cuando cuando fue a vivir a España, porque había nacido en la India a los 13 años, ahí acabó de perfeccionar su español. Ahora mi hijo habla 4 lenguas como un nativo. Hindi lo está perdiendo porque lo practica menos. Habla catalán y habla español perfectamente y habla inglés perfectamente. Yo hago una broma aquí, es una broma, digo, como mi hijo es indio, a mi nieto no le transmite el catalán, le transmite el inglés. Digo, se nota que eres indio y le pasas el inglés. Entonces, digo esto no por lo personal, sino para ilustrar en qué momento se produce la pérdida de conciencia en un hablante de una lengua minoritaria que no tiene la necesidad de transmitir su propia. Para nosotros era sagrado. Para mí, si mi hijo no hablaba catalán, yo me sentía personalmente frustrado, porque entendía que yo no había pasado la herencia lingüística y cultural de mi propia familia, y esa era mi obligación. Pero mi hijo ya no lo ve así, quizás porque no nació en Cataluña, nació en la India. Yo no sé si hoy en día los nuevos hablantes tienen esa necesidad, pero insisto que para que las lenguas minoritarias, más allá de toda política, y ahora igual me estoy contradiciendo con lo que decía antes, ¿no? Sí, eso es lo que es la realización, lo que queríamos llegar. Porque existe el poder del individuo. La persona que está escribiendo, redactando la política lingüística, también es un individuo. Tiene sus propias ideologías, tiene sus propias experiencias, el círculo, lo que acabo de hablar. Entonces podemos ver que hay muchos factores que deciden o definen el uso de la lengua. Entonces lo que pasó con tu hijo, a lo mejor en ese caso, si podemos empezar a analizar esto, que seguramente, como dices, como es más indio, entonces no veo esa conexión profunda, quizás, en todos casos. Pero para resumir, yo creo que la cuestión básica es, tú lo has preguntado, ¿no? Sí. Pero en las nuevas parejas gallegas, en las nuevas parejas catalanas, en las nuevas parejas vascas, ¿ellos tienen esa conciencia de transmisión de la lengua minoritaria a sus hijos o no? Porque eso es realmente la clave, ¿no? Sí, pero eso es así. Adelante. Yo, por ejemplo, voy a decirte mis experiencias durante mi estancia en España. Cuando estuve digamos, cuando fuimos a Cataluña, a Barcelona, se oía la lengua catalana por la calle. Entre los catalanes ellos hablan. Y se puede ver que hay catalán. Y además que la gente me decía,
no hables español ahí porque si no, esta gente va a ser como un poco... Pero no era verdad. Pero ellos sí que se podía ver que la ciudad habla catalán. Cuando estuve en Valencia viviendo, estuve entre los activistas de promover el valenciano, ¿no? Entonces se veía, se oía en las dos lenguas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba con mi amiga que estaba muy valenciana y quería enseñar valenciano a su hijo, en su familia se hablaba valenciano, en la calle si ella veía a una persona también de su tipo, ella hablaba en valenciano y otros hablaban en castellano. Cuando estuve en Santiago de Compostela no oía el gallego jamás, o por lo menos yo no lo percibía que estaban hablando en gallego. Es la ciudad más gallego hablante, por cierto. Hoy en día eso cambió, porque sí que Santiago es la única ciudad en la que se escucha gallego. Por la calle, pero si quizás puedo opinar sobre eso también. No, yo digo eso. Entonces, sí, esto claro que la familia, por ejemplo, también desempeña un papel muy importante en que sus hijos aprendan, ¿no? Sus lenguas maternas, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, cuando mis nietos hablan en inglés, es que mi nieta, que estuvo un tiempo cuando creció, cuando empezó a hablar, está viviendo en los Estados Unidos, entonces claro, su inglés es más fuerte. Ella prefiere hablar en inglés. Sabe hindi, pero no tanto. Pero el nieto que nació aquí y todavía no ha viajado, por lo menos por tanto tiempo, al extranjero, es hindi hablante, pero con su hermana intenta hablar en inglés. Y cuando me dice algo en inglés y yo le respondo en inglés, mi hija enseguida me dice, ya estamos en estos, los abuelos no van a hablar en hindi. Porque es un esfuerzo especial en mi casa que en nuestra familia se aprenda la lengua materna, ¿no? Y especialmente yo, que vengo de Allahabad, para mí es muy importante que hablen un hindi correcto, ¿no? No como un hindi que se habla en Delhi, por ejemplo, Meri Jaap Khul Gayi, Meri Nini bolte, Meri Jaap Khulti hai. Entonces, me parece que es la familia que desempeña un papel importante. Sí, eso seguramente, porque la familia es una clave muy importante para la lengua, para la transmisión, eso lo sabemos todos, pero igualmente mi discurso para entender era que, como el discurso oficial del gobierno gallego era que en la familia no está hablando. Entonces mi discurso era, a ver, voy a investigar entonces las familias pro-gallega, en ese caso, para poder ver que si esa familia está manteniendo o no. Entonces hay dificultades porque, como cogiendo la palabra que dijo el profesor Pujol antes, de que necesitamos políticas lingüísticas favorables del idioma y después también necesitamos intentos dentro de casa, porque no se puede ocurrir un lado u otro. Entonces eso sería muy dedicado a elección individual otra vez, pero el gobierno sí promueve el idioma minoritario en este contexto. Entonces hay posibilidad de crear un ámbito familiar, escolar, estatal, social que podría funcionar hacia, como diría, para el mantenimiento del idioma. Eso sí, que es importante tener ese puente. Pero yo tenía otra pregunta también, que por ejemplo en España, históricamente, yo recuerdo que mi amigo de mis amigos que viven en Pamplona, me dijeron que durante el franquismo les hicieron olvidar su lengua materna. Especialmente Euskera sufrió muchísimo debido a eso. Y dicen que en muchas familias la gente empezó a aprender de nuevo la lengua que habían olvidado. Yo no sé si pasó eso en Cataluña o en Galicia. Y la segunda cosa que yo quería indicar, que tuve que escribir algo sobre la política oficial de España, lingüística, y leí que el gobierno declaró catalán como una lengua nacional
para la comunicación entre las comunidades y tal, y llamó cooficial las lenguas minoritarias, digo gallego, catalán, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que esta política no fue muy correcta, ¿no? No, simplemente quiero añadir, ante todo, disculpa mi ignorancia, desconozco el caso del gallego mucho, pero por poco que sé, históricamente tenemos que comprender por qué esas familias no están usando el gallego en sus familias. Un ejemplo muy claro de esas familias, próximamente vamos a tener un poeta, Juan Carlos Mestre, que va a estar ahí, aquí en Cervantes, ¿no? Y es un caso típico. Una persona que en su familia siempre le hablaban en gallego, él hablaba en gallego, y él, cuando va al colegio, claro, le sale el español. Y el maestro le da una bofetada, ¿no? Y claro, poco a poco él se pasó del gallego al castellano. Y siempre escribe en castellano. Pero cuando vuelve a sus raíces, escribe el libro, creo que fue el penúltimo libro que escribió, 200 gramos de patacas. Y ahí habla de esas experiencias. Y otro libro, que no sé si lo has visto, un libro negro de galego, de la lengua galega, ¿no? Sí, de Carlos Cayón. Cayón, eso. Carlos Cayón. Carlos Cayón. Trabajaba con vos. Ahí recoge... En Caldas, ¿no? Con Pilo. Ahí recoge muy bien los ejemplos de cómo tanto en la prensa, en los colegios, cómo le castigaban, hasta incluso cuando te tenías que casarte en la iglesia, te prohibían usar el gallego, ¿no? Históricamente hay que comprender eso. Entonces, claro, es en la época de Franco. Por otra parte, el valor que se le asociaba al gallego, ¿no? Que era una lengua de los paletos, ¿no? De campesinos. De campesinos y tal. Y claro, toda la clase de familia, esos inmigrantes, ¿no? Que querían subir al nivel, ¿no? Claro, quisieron emplear el castellano para entrar en eso. Hay entrevistas muy interesantes de Jesús Alonso Montero sobre eso. Entonces, claro, por una parte es algo histórico. Por otra parte, yo digo que en caso de gallego, porque a mí personalmente me gustaría distinguir entre el catalán y el gallego. El catalán podría ser una lengua minoritaria, pero al gallego la veo como una lengua minorizada, no como minoritaria. No sé, es mi punto de vista. Y tanto, porque no estamos hablando del malo, de que en Galicia no se habla, no se oye el castellano. No, hasta los años 80, toda la gente, o la mayor parte de la gente hablaban en gallego. Pero claro, las malas políticas, y discúlpame por decirlo así, por malas políticas de las políticas lingüísticas y toda esa normalización lingüística, creo que hubo un rechazo. Porque claro, siempre, porque el gallego que hablaban en Galicia era el gallego portugués. Más o menos, no sé. Todo ese debate... Discrepo, lo siento, digas. ¿No? El gallego portugués es una cosa distinta, es una cosa histórica que acabó en 1492, lo que estamos hablando. Pero había una influencia del portugués en el gallego. Y claro, y cuando en la familia hablan, por lo menos las experiencias que he tenido, he visto, ti hablas mal el gallego. ¿Y por qué? A ver, en vez de promocionar el gallego, si te dicen, no, ti hablas el gallego mal. Galicia somos nós, a xente. Mais a fala. É máis a fala. Claro, claro. Sí, pero son cosas distintas aquí. Una cosa, lo que estás preguntando, es la estandarización, el proceso de estandarización. Claro, la posición sí, de los... sí, ese discurso se acabó en los años 80. Entonces, hay grupos, que ya habíamos hablado sobre eso ayer,
en Jamia, que supongo que Eva mejor puedes comentar sobre eso, porque esa parte de galego-portugués o galego, porque siempre hubo ese discurso por Carballo Calero, o galego tiene que ser galego-portugués o galego-español. Pero o meu discurso desde el primer momento siempre fue, perdón, Fala galego. es lo que hablo más. Entonces, claro, ¿por qué no gallego-gallego? Porque si empezamos a mirar, porque una lengua, en mi entender, si es minorizada, no puede sobrevivir con el apoyo o con la influencia del otro idioma mayoritario. Está bien, es un discurso existente, todavía existe, por algunos partidos políticos, algunos grupos políticos con ideologías perspectivas muy claras, pero todo eso se deriva a una cosa distinta, es algo muy histórico, que ya se acabó. Entonces, en el contexto escolar gallego que actualmente tenemos es el gallego normalizado, que está ya estandarizado, y eso es el gallego, lo que estamos utilizando, la regla que prepararon a través de ILGA. Entonces, lo que todos nosotros aprendemos, tú y yo, cuando fuimos a Galicia. Entonces, claro, es lo que está en la escuela. Ese discurso de el gallego con su conexión del portugués ya se acabó en los años 80. Entonces, cada vez que podemos ver, esto sería como una opinión popular, lo que estás hablando, pero lo que pasa es que es imposible tener en la estandarización todas las variantes que existen. Cualquier lengua, es imposible. Supongo que si vamos a ir en el contexto de catalán, también podemos encontrar zonas donde hay un cierto tipo de inteligibilidad entre francés y catalán. Lo mismo, se basa en las fronteras de Galicia, en la zona de Ourense, hacia fronteras con Portugal o norte de Portugal. Tenemos cosas que podrían estar más en común, pero igualmente son lenguas distintas. Porque eso fue el mismo con el hindustaní, hindi, urdu. Miramos sociolingüísticamente la creación del hindustaní que habíamos hablado ayer y ahora el desarrollo de ambos idiomas como dos idiomas distintos. Es el proceso, porque lengua es una cosa muy fluida, no es como static. No se puede pensar que eso era así y nada más. Porque hay casas que están cerca de la frontera de Portugal. En Tomiño puedes encontrar una variación muy distinta de la zona, porque lo que pasa es que la variación dialectal no tiene nada que ver con la variación geográfica en ese caso, porque geografía, o diría fronteras, se crearon después, ya existía. Entonces, claro, que si quieres opinar algo de eso, porque supongo que en el contexto escolar es un contexto muy, muy interesante para comentar, Eva. A ver, sí que es un conflicto porque al mismo, o sea, partimos del punto de que la administración no ayuda, ¿no? a las políticas lingüísticas, que se haga una buena política lingüística. Y después la sociedad también está dividida en lo que tú decías, porque sí que es verdad que existe esas dos ramas entre gallego oficial o gallego normativo y el gallego portugués, porque sí que es verdad que también hay mucha gente que lo defiende. E incluso, por ejemplo, la gente en Galicia dice que hay diglosia, ¿no? entre gallego y castellano, y yo siempre digo, yo soy diglósica entre gallego normativo y gallego reintegracionista. O sea que a ese punto nos vamos de la división, de la división, que eso no ayuda mucho a que pueda haber una uniformidad o que se pueda avanzar. Da razón a mucha gente para no hablarlo. Claro. Yo he encontrado varios jóvenes dando esa razón que me confundo. Es normal. Claro, en ese caso, sí. si vamos con la historia de normalización de una lengua, bengalí, mi lengua materna, tiene una normalización de más de 300 años. Casi. Teniendo un premio Nobel como Tagore, que había escrito de una manera brutal, que solamente para reescribir todo lo que había escrito Tagore, una persona pasa 40 años escribiendo todos los días. Sinceramente, hay más expertos de Tagore que pueden comentar sobre eso, pero lo que quiero referir es eso, que en ese nivel el gallego es un idioma bastante joven. Yo lo he dicho en diferentes contextos también, porque tenemos que entender que no es mi gallego que lo que se habla en la tele, me parece bien, pero la gente está aprendiendo, por eso es más importante que las políticas de la Xunta deberían enfocar más en crear los neohablantes del gallego que van a, de alguna manera, superar el nivel, como vemos en el caso del gaélico irlandés o en el Manx, que ayer hablamos de esto. Entonces, es un punto muy importante que lo tengamos en claro, porque si lo empujamos a ese nivel, por ejemplo, en el caso de los nuevos hablantes en Cataluña,
Es un caso tan importante ahora porque los padres como nuevos hablantes están reintroduciendo el idioma en el contexto familiar y está llevando a cabo, creando nuevos discursos. Algo que me llamó la atención a mí, que cuando tú hablabas de esa familia que han empezado a hablar el marido y mujer en inglés para que el niño aprenda inglés, ¿no? Entonces también sabemos que muchos de nuestros alumnos van a España como auxiliares, ¿no? Para esa política, digamos, de bilingüismo que conoció estos días en los colegios. Lo que te quiero preguntar es que aquí, por ejemplo, en la India, hay factores socioeconómicos, ¿no? Entonces hay gente muy pobre que gasta la mitad de lo que gana para que sus hijos puedan aprender inglés. Les mandan a escuelas privadas, a colegios privados, ¿no? Para que aprendan inglés. Entonces, el hablar el idioma materno hindi en casa es un lujo de la clase media alta, por lo menos en la India. No sé si me explico. No, que vamos a hablar con nuestros hijos solo en hindi, porque es una herencia cultural, es un lujo de la clase media en la India. Porque, por ejemplo, la señora que me ayuda en casa, ella está gastando todo su sueldo en mandar a sus hijos a una escuela privada de English Medium, ¿no? Porque, y le encantaría poder hablar con ellos en inglés. Entonces yo creo que también es cuestión de la clase económica a la que perteneces, ¿no? Entonces la política lingüística, yo creo que no puede ser, no podemos hablar de esto en abstracto. Claro, por supuesto, pero lo que pasa es que habitualmente la persona, aunque no queramos que sea así, pero igualmente la clase media funciona como un filtro en cualquier sociedad. Es un caso muy interesante para poder ver, porque la nueva clase media que estamos hablando en el contexto gallego son los que fueron educados en los años 80. Entonces, todos estos padres que había entrevistado yo tienen supuesta un conocimiento sobre el gallego, porque pasaron por el sistema educativo que les ofrecieron gallego, si no me equivoco, porque todos estos padres tienen 40 años. Entonces, claro, ellos saben el idioma. El tema histórico que Vikas mencionó antes, claro, es importante, pero ya pasó. Estamos hablando de una generación que hubo una ruptura en transmisión intergeneracional, pero igualmente después se convirtió en la nueva clase media de Galicia. Porque es la generación que son funcionariados, que trabajan, que tienen un sueldo cada mes. Entonces no es el mismo caso que estamos hablando para todo el resto del mundo. Claro, ese grupo normalmente funciona como un filtro de las ideologías que vienen de arriba. Entonces, una profesora, como Eva puede comentar, estás en un colegio que dicen que no puedes dar clases de matemática en gallego. ¿Existe eso? Entonces, ellos dividieron, ¿qué puedes dar en gallego? No, ciencias puedes dar en gallego y también música y no sé qué más. Entonces, estás dividiendo la importancia de las diferentes asignaturas, dando el poder que... ¿Por qué un niño gallego no puede aprender matemáticas en gallego? Es una pregunta muy importante para la sociedad sobre la injusticia social que existe. Para la persona, lo más interesante, si vamos a mudar en mi trabajo, podemos ver si estoy también, aparte de contextos urbanos, periurbanos, una parte de mi investigación tuvo lugar en Esteiro Muros, que es una zona postal con la gente normal, me refiero que... sí, fuera de todos los contornos, donde el gallego es la lengua mayoritaria, donde un alumno, si viene hablando español, tiene que mudar al gallego para tener amigos. En ese contexto, ¿por qué un niño tiene que aprender? Yo quería preguntar, ¿qué pasa en la zona rural? ¿Todavía existe un gallego? Zona rural, yo creo que mejor comentas tú, Eva, porque tienes más experiencia en eso. Zona rural.
cuál es la pregunta exactamente es si en la zona rural se sigue hablando en gallego, ¿no? Sí, sí que es verdad que sí que se sigue hablando, pero también es verdad que también ya hay muchos niños en la zona rural que ya, o sea, es como que en la zona rural ahora mismo ya hay como bilingüismo, y antes era clarísimo que en las zonas rurales solo se hablaba gallego. Pero había colegios donde se daban clases en gallego, digo, en lugares no urbanos. Sí, sí, claro, sí, en zonas Depende rurales. del profesor, me imagino, porque no puede ser que un profesor que solo dé clases en gallego, porque hay profesores español hablantes que vienen a trabajar en el pueblo y dan las clases en español. Pasa. Sí, No, sí. mi pregunta era esa influencia que tiene inglés, el poder económico que tiene inglés en el Internet, y cuál es la política lingüística entonces de los gobiernos. Bueno, ya tenemos que acabar y si me permites ya vamos a cerrar aquí porque si no... Sí, no, sí. Bueno, muchas gracias a Nick porque ha sido realmente una discusión apasionante que muestra el grado de interés que hay en esto y es un problema que es una realidad vigente, ¿no? Y un poco para contestar, me ha gustado mucho, ¿puede un niño gallego aprender matemáticas en gallego? ¿Puede un niño indio aprender física en hindi? Muchos sabemos que la pregunta de esto, mucha gente piensa que es no. Esa es la pregunta que se da muchas veces. Yo creo, no sé qué piensas tú, Ani, yo pienso que sí. Que un niño puede estudiar ciencia en hindi, puede estudiar ingeniería en hindi, o en gallego, o en catalán. Y no olvidemos una cosa, creo que una cosa que no hemos tenido tiempo de hablar, la dimensión más importante de la lengua realmente es el poder que ejerce. Puede... Y ahora voy a cambiar la pregunta, porque es una pregunta que el Instituto Cervantes está haciendo. ¿Puede un español estudiar ciencia en español? Porque nosotros pensamos que sí, pero cada vez hay más voces que dicen que la ciencia se debe estudiar en inglés, incluso en el caso del español. Elevo la pregunta, ¿puede un español estudiar ciencia en español? Yo creo que sí. Y esta es una pelea que todavía se está haciendo ahora en el mundo, porque el poder tiene sus propios canales y la presión sobre los investigadores españoles, latinoamericanos, para que publiquen en inglés, para que hagan es tan fuerte que poco a poco, incluso lenguas no minoritarias, lenguas no minorizadas, como el español y el francés, están empezando a publicar en inglés. Y por lo tanto hay un elemento de resistencia muy importante. Ya no hablamos de pequeñas lenguas como el gallego, el catalán o el vasco, que también tienen derecho a estudiar sus propias... Tienen derecho a estudiar y para eso están los traductores y para eso están los lingüistas. Por lo tanto, yo quiero romper una lanza a favor de la ciencia en cada uno de los idiomas. Muchas gracias y acabamos. Muchas gracias.